Grupo 214 de historia internacional. Esta es la clase cero con la que iniciamos el semestre 2026-2. Les voy a decir qué es lo que tenemos que hacer o que tienen que hacer en su cuaderno de apuntes. En la primera plana deben de poner así, Historia Universal Moderna y Contemporánea 2. Nosotros le llamamos Historia Internacional. Grupo 214, clase cero, correspondiente al lunes 1 de febrero. Es muy importante el cuaderno y siempre deben de poner el número de clase y la fecha. Y siempre el orden. Clase cero, clase uno, clase 2 y así hasta que lleguemos a la veintitantos. Ojalá nos dé tiempo de llegar a la clase 30. Y luego vamos a poner la forma de trabajo y de evaluación. Lo anotan así en la primera plana. El cuaderno será la base de las calificaciones mínimo 50% de la calificación. Obligatoriamente cuaderno tamaño profesional, nuevo y exclusivo. No voy a revisar eh, otras formas de entregarme los apuntes. Cuaderno profesional. Puede ser de raya, doble raya, cuadrícula chica, cuadrícula grande, hojas blancas, a su gusto, pero así como dice aquí este punto. El resto de calificaciones serán ejercicios verbales y escritos. Realización de un trabajo de inteligencia artificial. Esto no. Esto es para otra materia. Luego la escala de evaluación, pues ya ustedes la podrán ver con más calma, pero la van a anotar y, ¿por qué no? Pero ahorita pueden ir tomando capturas de pantalla, la van a anotar así. Siempre el cuaderno a una columna, nada de encimado, eh, que diga aquí pongo la escala de evaluación, aquí ponga trabajos o actividad. No, 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 nada de esto, nada de esto. Todo a una columna, a todo lo ancho de la plana. Medidas, no se admiten justificantes de falta, recetas hechizas, o sea, recetas de médicos particulares. Esas no valen, son hechizas. Solamente justificantes con documentos oficiales y fehacientes. O sea que yo, está bien, yo lo sé comprender cuando hay una causa de fuerza mayor y que ustedes me traigan un documento y yo ya viéndolo, yo sabré distinguir si es fehaciente, o sea que da fe. Luego la revisión de apuntes solamente registrando asistencia. Es decir, si no asistieron, pues ya no tienen ese apunte, no tienen esa calificación. Con más de 5 faltas es imposible aritméticamente acreditar la asignatura. Luego en la siguiente plana, bueno, lo anterior no sé si tengan espacio en una plana o dos planas. Todo lo anterior. También pues que sea una letra clara, ¿no? Grande y que la no me, tinta negra, tinta azul y no vayan a poner resaltados porque por mi situación de la vista me cuesta más trabajo. Después de poner lo anterior en una plana completa, ponen en la parte superior esto. Mi código es más o menos que abarque como la cuarta parte de la plana vertical o una tercera parte, cuando mucho, o sea, tamaño muy grande. Y en el resto de la plana, yo con letra pues gigante, o más bien no con letra con números, porque son números, les voy a poner su código, ¿no? A cada uno de ustedes, a cada una también.
Les voy a poner 214 guión y así cada uno a dos dígitos después su número de lista. Ah, ya no ya no se hace más grande, pero yo el código lo debo de poner por lo menos a dos terceras partes de la plana, o sea, muy grande. Yo lo voy a poner en cada uno de sus cuadernos con mi pluma. Y vamos a hacer un repaso sobre el programa de estudios oficial, o sea, el que nos da la institución. En sus documentos hay un documento que se llama Programa de Estudios de Historia Universal Moderna y Contemporánea uno y 2 y en el caso de la unidad 2 bueno, déjenme ver si aparece. No me he cerciorado porque luego al hacer los cambios de pantalla, sí, luego al hacer los cambios de pantalla, no a mí me aparecen en mi pantalla, pero ya en la grabación no aparecen. Bueno, pues aprovechamos para ver todas las unidades. Son 4 unidades de Historia Universal Moderna. ¿Por qué no? Pues el programa no me gusta, el programa que da la institución. La unidad uno era Introducción al conocimiento de la historia, del primer semestre. Luego, Panorama de las sociedades precapitalistas y los indicios del capitalismo. Pues todo esto es europeo, ¿no? Y los indicios del capitalismo pues son Inglaterra y Holanda, cuando mucho, pero básicamente Inglaterra. Realmente fue Holanda la que originó el capitalismo moderno. Luego transición a la sociedad, la unidad 3, transición a la sociedad capitalista y el ascenso de la burguesía al poder. No, o sea, surge el capitalismo porque terminó con el feudalismo. Estaba el feudalismo y los capitalistas quitaron el feudalismo y pusieron, pues, valga la redundancia, el capitalismo. Y pusieron el Estado liberal burgués, o sea, ya un gobierno al servicio de la burguesía, o sea, de una oligarquía. Pues todo esto es europeo. Y luego la unidad 4, a ver. Auge del capitalismo industrial de libre competencia y los inicios de los movimientos obreros. Fines del siglo XVIII, o sea, 1700, último tercio del siglo XIX, o sea, fines del siglo XVIII hasta 1860, 1870, ¿no? Capitalismo industrial. Cuando se va imponiendo el capitalismo, pues todo esto es europeo, pero también ya abarca otros países porque los europeos conquistaron al mundo. Y hablando de esto, porque yo lo manejo de otras formas, ¿no? Yo lo manejo, como ya les dije a ustedes, ¿no? El siglo de Portugal y España, el siglo de Holanda y luego el siglo de Inglaterra, pero desde Portugal y España salieron a conquistar el resto del mundo. Primero era el objetivo nada más la India, por la pimienta, pero luego fue más territorios de Asia y América, por las riquezas que había en América. Y en África al principio no prestaron atención porque pensaban que no había riquezas, pero fue hasta el siglo XIX, a fines del siglo XIX, cuando vieron que sí había riquezas en África y llegaron pues ingleses, franceses y luego también belgas, ¿no? Pero todos estos países cometieron muchas atrocidades. Vamos a ver si vemos ahorita algo de lo que dijo Vladimir Putin hace poquito, así como 2 días. Y ya nos tocaría a nosotros
La unidad 2, perdón, la Historia Universal 2, que es el capitalismo imperialista, a partir de 1870 supuestamente. Pues los países imperialistas fueron básicamente pues Inglaterra, Francia, Estados Unidos aparece ya a empezar a construir su imperio, sale de Europa, pero los Estados Unidos de América pues son una civilización europea en territorio del continente americano. Y luego crisis del capitalismo, la unidad 2 de entreguerras, porque el capitalismo imperialismo abarca la primera, la llamada Primera Guerra, que yo le llamo la Primera Guerra Alemana, ¿no? Porque todo eso de las guerras del siglo XX, las dos grandes guerras, básicamente es una guerra de Alemania contra Inglaterra, donde cada uno tuvo sus aliados. O sea, fue formidable el proceso de desarrollo de Alemania. Y como Inglaterra era el país dominante en el mundo, el que tenía la hegemonía, pues era lo que buscaban los alemanes y fracasaron los alemanes como lo hemos visto. Y luego hay una crisis entre guerras, es decir, entre la Primera y la Segunda Gran Guerra, y luego ya nos habla de la construcción del capital, del socialismo, ¿no? O sea, Rusia, Revolución Rusa, y luego la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. La unidad 3, la era del mundo bipolar, porque como ya abarca después de la Segunda Guerra, en donde la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas se hace igualmente de poderosa. Inglaterra en 1945 ya no es el país hegemónico, ahora va a ser Estados Unidos de América. Pero también había surgido con gran fuerza la URSS, y así van en una lucha del mundo bipolar, dos polos, polo bloque socialista contra bloque capitalista que marcó casi toda la segunda mitad del siglo XX, hasta llegar a la unidad 4, ¿no? Con la globalización y neoliberalismo, crisis del sistema capitalista y problemas actuales, de la década de los 80 a nuestros días. Pues casi todo es historia europea, ¿no? Vamos a ver, y yo creo que si nos vamos a ya a Historia Universal 2 con un pequeño cuestionario, ¿no? Para que digamos, no, sí vemos el programa indicativo, pero ay, ay, ay. Yo les conté una vez de un tipo, ¿no? Sí, la historia universal, la historia 2 de un tipo llamado Gallo, ¿no? ¿Te acuerdas? Que hizo su libro, hizo el programa, y él hizo el programa y hizo un gran negocio con los libros. Vamos a ver lo que nos marca la unidad uno, el capitalismo imperialista. Hay que decir que para esto tenemos que estudiar primero cómo Inglaterra se hizo poderosa, que ya lo vimos. Hicimos el semestre pasado a partir ¿se acuerdan que les dije? De la guerra de sucesión del trono español, donde después de 15 años de guerra, Inglaterra derrota a Francia, a España, a Portugal, a Austria-Hungría y a Holanda. 1715 y queda como el país superpoderoso del mundo. Pero en el siglo XIX va surgiendo Alemania, que no había aparecido anteriormente como potencia. Y va a surgir muy poderosa y con un desarrollo tan formidable que salió a desafiar a Inglaterra.
porque el mundo era como un tesoro, vamos a decir, que tenía sus riquezas, pero estaban en manos de Inglaterra y un poco de Estados Unidos. Entonces Alemania pues dijo, pues esas riquezas ahora las quiero yo. Pero es formidable la historia de Alemania y es esa lucha del imperialismo. Entonces vamos a ver para ver hacer un cuestionario. A ver, vamos a ver los temas. Nos vamos por temas, no por aprendizajes. Vamos a contar los temas. Uno, dos, tres, cuatro. Pero como el cuarto tema es no importante, no lo vamos a ver. Tres temas. La segunda revolución industrial. La primera revolución industrial se basó en el motor, ¿no? De combustión, el motor básico y movido por carbón o hulla, es como una especie de carbón. Bueno, hulla se escribe con H al principio y doble L, hulla. Y la segunda revolución industrial ya deja el carbón y fue un gran desarrollo desde el punto de vista, sí, precisamente tecnológico. Entonces, la primer cuestionario. Tres características o, ¿cómo le puedo? No, aportaciones que se suena como positivo. Tres características o innovaciones que hizo la segunda revolución industrial. Y luego, de los otros temas, crisis de 1873, nuevas formas de explotación y dinámica del movimiento obrero, y las nuevas potencias, Alemania, Estados Unidos y Japón. Pues lo de Estados Unidos y Japón lo vamos a ver de manera muy breve en clase, pero ya después haremos un trabajo de desarrollo en cronograma de Alemania. Alemania eran al principio varios reinos, muchos reinos independientes, pero se fueron unificando. Ni siquiera se llamaban Alemania. Entonces, este tema, nada más una cuestión, una pregunta del cuestionario. Tres elementos o innovaciones de la segunda revolución industrial. Del segundo tema, segunda etapa colonial, bueno, sí, el colonialismo, ¿no? Conferencia de Berlín y la dominación imperialista en África, Asia y América. Y Oceanía, pues con mapas que ustedes no los van a elaborar, nada más los vamos a transcribir y vamos a hacer como una carpeta. Y bueno, sí, vamos a hablar de la conferencia de Berlín, ¿no? Vamos a poner en el cuestionario principales países participantes, dos o tres países, principales países participantes y sus pretensiones en la conferencia de Berlín, es decir, qué quería cada uno de estos dos o tres países en la conferencia de Berlín, que fracasó porque no se pusieron de acuerdo, porque no todos lograron, ¿no? Porque las pretensiones de un país chocaban con las pretensiones de otro país. Y luego la paz armada, sistema de alianza, guerra de los Balcanes,
y desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Bueno, vamos a hablar, vamos a poner el cuestionario nada más. Los dos bloques que lucharon uno contra otro en la Primera Guerra Mundial. Nada más les doy como la orientación. En sí, la Primera Guerra Mundial lucharon, como les digo, Alemania contra Inglaterra. Entonces, la Alianza de Inglaterra, ¿cómo se llamó? Y los países aliados de Alemania, perdón, de Inglaterra. Y la Alianza de Alemania, ¿cómo se llamó? Y los países aliados de Alemania. O sea, Alemania contra Inglaterra. Sus alianzas, ¿qué nombre tuvieron y qué países los acompañaron? ¿Y cuál fue la causa principal de por qué lucharon? Y el tema 3 dijimos que no lo vamos a ver. Yo les voy a explicar, nada más vamos a pongan en una anotación ustedes en su cuaderno. El último tema en las unidades es para someterse a la escuela de los anales. Así que eso es todo lo que van a hacer. Vamos otra vez al cuaderno de apuntes. Después de lo principal, de la forma de trabajo, todo esto, y luego en otra hoja de lo de su código, pues el cuestionario. Hoy, se me fue el 4. Hoy me apareció otra. Aquí. Pues entonces dijimos que son una, dos y tres. Entonces el primero, tres elementos o innovaciones de la segunda revolución industrial. ¿Cuánto? 6 renglones tienen que poner. Su respuesta. Luego la pregunta 2 que dijimos. Los principales países participaron en la conferencia de Berlín y las pretensiones, es decir, a ver, este país tal, país A, ¿qué buscaba? ¿Qué quería en esta conferencia? Y el otro país, ¿qué quería? La respuesta será de 4 renglones. Hoy, y luego la cuestión 3, Primera Guerra Alemana. Yo le llamo así, Primera Guerra Alemana.
Miren, porque la guerra mundial inició desde 1520, por ahí, 1520, veintitantos. Y de ahí empezaron, nunca pararon de luchar, nunca pararon de luchar, nunca pararon de luchar. Primero por Francia contra España, luego Francia contra Portugal, luego Holanda contra Portugal, y así nos vamos. Luego Inglaterra contra Holanda, y no han parado, no pararon. Bueno, hasta 1945 pararon de estar luchando unas contra otras, luchando por apoderarse del mundo y las riquezas de las demás partes del mundo. Entonces, a ver, Inglaterra, no, más bien sería Alemania, es Alemania la que genera la guerra, Alemania, su alianza y países. ¿Cómo se le llamó a su alianza? ¿Y cuáles fueron los países aliados de Alemania? Y luego de Inglaterra, su alianza y aliados. ¿Qué países fueron aliados de Inglaterra? ¿Qué países fueron aliados de Alemania? ¿Qué países fueron aliados de Inglaterra? ¿Y cómo se llamó su alianza? Esto nos va a servir para que expliquemos los demás, los aprendizajes y temas de la unidad uno. Y a lo mejor en una clase vemos toda la unidad uno. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta, ¿no? Yo no estoy de acuerdo que la materia, ¿no? Sea, sea europea, sea una historia europea. Si tenemos que ver las llamadas, yo diría un programa operativo, no el que nos da el documento, lo que vemos ahorita ahí en el documento, sino lo que el profesor adapta. Y yo digo, no, 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 yo siempre lo dije desde la primera clase del semestre pasado. Llevar la materia hacia Hispanoamérica y girar hacia, oh, hacia China. China va a ser el país más poderoso. Tenemos que ver de dónde viene toda su proyección. Yo ya lo he dicho en clase. ¿Por qué se ha desarrollado tanto China a partir del siglo XX? Porque están recuperando, está renaciendo en China la filosofía de Confucio, o sea, de Confucio. Bueno, pues ya tienen aquí no le puse, ¿cuántos renglones? Seis. Entonces tienen 16 renglones para elaborar con todo el cuaderno completo. Ya saben todo lo que digo del cuaderno. Entonces, esto el martes ya lo revisaré en la clase uno y registraré la asistencia a quien entregue la actividad. Nos vemos el martes.